Pide lo que quieras, que todo te será entregado. Bueno, esa frase la escuchamos hoy en muchas sectas, en muchos círculos religiosos, inclusive en muchas personas que se llaman creyentes. Pero lo que hoy vamos a observar es el tema, pide lo que quieras, que todo te será negado. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Doy gracias al Señor por tu persona, Señor, por lo que eres, por lo que haces. Y gracias por los hermanos de iglesia, también los amigos y familiares que pueden escuchar este tiempo devocional. Te doy muchas gracias por permitirnos abrir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, abra su Biblia, querido amigo, querido hermano, en Lucas capítulo 16 y versículo 19. Trataremos el tema, pide lo que quieras, que todo te será negado. En Lucas capítulo 16, el Señor ya ha hablado acerca de una parábola o historia, como usted quiera observarla. Allí es la del mayordomo infiel. Lo cierto es que a partir del versículo 19, el Señor va a hablar de otra parábola. Algunos estudiosos quieren decirnos que esto es realmente una parábola. Sería mejor para nuestro estudio tomarla de tal manera. ¿Por qué? Porque algunos también se han ido a decir que quizá es una historia. ¿Por qué? Porque incluye nombres, pero en realidad es que hay verdades aquí espirituales inmersas en esta preciosa parábola y es mejor estudiarla como tal para mí. Bueno, abra su Biblia, usted ya la tiene allí, Lucas capítulo 16 y versículo 19. El Señor una vez más va a hablar de un hombre rico. Vamos a ver qué nos dice la escritura. Lucas 16 y versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Por otra parte, el versículo 20 nos dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Bueno, por un momento podemos ya observar que la parábola nos va a mostrar dos personajes. Por un lado está el hombre rico y nos dice algo es acerca de su vestimenta, acerca de cómo él lucía con su vestido. Se vestía de púrpura. ¿Y esto qué es? Esto es una lana muy fina, teñida de púrpura. Esto lo hacían en la ciudad de Tiro. Y para esto empleaban caracoles marinos. Entonces, esta lana en ese tiempo era bien costosa. Pero no solamente se vestía de púrpura, sino también de lino fino. Esto se hacía con costoso algodón egipcio. Así es que el material empleado para su túnica era un material excesivamente costoso. Hacía banquete, dice, hacía banquete con esplendidez. El hombre se daba la gran vida. Vivía en continua fiesta, lejos y ajeno a cualquier tipo de penalidad o a cualquier tipo de preocupación. Pero nos dice la parábola, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. El versículo 21 dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, aquí está el otro personaje de nuestra historia. Está un hombre mendigo, no se podía mover por sí mismo. Quizás sus amigos lo traían a diario a la puerta del rico a ver si este rico por fin al verlo tocaba un poco sus sentimientos y quisiera ayudarle de alguna manera. Nos dice que este hombre estaba lleno de llagas. Este hombre también, por otra parte, podría ser que los cuidadores estaban cansados y definitivamente lo habían dejado allí abandonado a las puertas del rico. Bueno, cualquier opción puede ser real y fue dejado allí porque quizás no le podían cuidar más. Bueno, es que dice que el versículo 21 que él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Por qué? Porque los pedazos o las sobras de los banquetes eran echados afuera
y mire, lo compartían dos personajes, por decirlo así, o más bien lo compartían los perros salvajes. No eran perros domésticos como hoy día los conocemos, más bien eran perros salvajes o carroñeros encargados quizá de mucha parte de la limpieza de las calles del lugar allí en Oriente. Entonces estos perros se alimentaban de esas sobras de los banquetes. Bueno, y también los mendigos tomaban de esas sobras. Al terminar de comer esas sobras, los perros hasta lamían las llagas de Lázaro. Los perros lamían las llagas de este hombre. Lo cierto es que toma una historia, esta parábola toma un especial sentido en el versículo 22, porque dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Bueno, aconteció, como nos acontecerá a todos, que van a morir. Muere el uno y muere el otro. En realidad es una parábola llena de contrastes extremos entre la vida, entre lo que vivieron en vida y asombrosos cambios de rumbo después de la muerte. Vamos a observar que después de la muerte hay un contraste infinito, pero en la vida también hubo un contraste infinito. Y quiero leer textualmente lo que nos dice MacArthur en su comentario de esta porción, en la página 903 de su comentario de Lucas. Dice que en vida uno era sumamente rico y el otro un mendigo pobre. Vamos a tener en cuenta en esta lectura los grandes contrastes entre estos dos hombres. El rico estaba dentro de la casa, el pobre fuera. El pobre no tenía comida, el rico tenía todos los alimentos que podía consumir. El pobre tenía necesidades, el rico no tenía ninguna. El pobre lo deseaba todo, el rico no deseaba nada. El pobre sufría, el rico estaba satisfecho. El pobre estaba atormentado, el rico estaba feliz. El pobre estaba humillado, el rico no tenía honra. El pobre buscaba migajas, el rico festejaba con esplendidez. El pobre necesitaba ayuda, el rico no se la prestaba. El pobre era un don nadie, el rico era muy conocido. El pobre no tuvo dignidad al morir, ni siquiera entierro. El rico tuvo dignidad en la muerte y un funeral suntuoso. El pobre no tenía esperanza, el rico poseía toda esperanza. Esto es lo que nos dice en cuanto a la vida de contraste de estos dos hombres. Pero sucede un cambio importante cuando los dos mueren. Mire lo que dice el versículo 23. Que este hombre, o sea el rico, estando en el Hades, alzó sus ojos y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermanos, muchos no predican acerca del infierno. Lo cierto es que nuestro Señor Jesús habló bastante claro acerca de este lugar de tormento. Y en esta oportunidad, en esta parábola en especial, nos quiere mostrar estos dos lugares que son dos lugares de extremo contraste, como podemos ver el extremo contraste que tuvieron estos dos hombres en vida. Bueno, dice que el hombre rico en el Hades, en hebreo el Seol, esto puede connotar dos cosas importantes: o el mundo invisible en general, o el lugar de castigo, el Hades, lugar de los muertos. Contenía tanto la Gehenna, infierno, como el paraíso. Bueno, no puedo creer cómo algunas sectas niegan, bien sea la existencia del infierno. Algunos se preguntan cómo un Dios bueno puede enviar a sus hijos allí. No, es el lugar preparado para Satanás y sus ángeles, pero sin lugar a duda, muchos, o no muchos, todo el que rechace a Cristo irá a este horrible lugar de tormento. Bueno, y aquí es una descripción. Aquí podemos ver
cómo este hombre puede describir, puede testificar cómo es este horrible lugar. Dice que estaba en tormento. Alzó sus ojos porque estaba en tormento. Y va a hacer la primera petición. La primera petición, por eso el título de este devocional: pide lo que quieras, que todo te será negado. Miremos el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él, queriendo referirse a Abraham como padre, queriendo hacer uso de su estirpe de nacimiento, de su tribu, de su nacionalidad, hace su primera petición. Él está consciente en un tormento terrible y en una terrible sequedad, y dice: estoy atormentado en esta llama. Está en un lugar horrible de tormento. Y el versículo 25 nos va a decir lo más amable que puede decir Abraham, y es: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Una vez más vemos ese gran contraste que nos brinda el estado de eternidad de la persona. Sí, el estado futuro. Porque, queridos amigos y hermanos, con los 70 u 80 o 90 o 100 años de vida que usted pueda alcanzar, eso no lo es todo en esta existencia. Después de la muerte hay una vida. Hay una vida al lado de nuestro Señor Jesucristo, o hay una vida horrible de tormento y separación de nuestro Dios eterno. Un lugar donde hay una separación tremenda, como lo vamos a ver a continuación. Pero quiero leer el otro contraste que hace MacArthur después de la muerte de estos dos hombres. Dice así: sin embargo, después de la muerte, las situaciones de los dos se invirtieron por completo. El rico se volvió más pobre de lo que el pobre había sido, mientras que el pobre se volvió más rico de lo que el rico se pudo haber imaginado alguna vez. El pobre estaba en el interior, en el cielo, mientras que el rico estaba afuera, en el infierno. El pobre disfrutaba de un gran banquete celestial, mientras el rico estaba totalmente despojado. El pobre no necesitaba nada, mientras que al rico le faltaba todo. El pobre tenía todas las necesidades satisfechas, mientras que los deseos del rico estarían totalmente insatisfechos. El pobre estaba satisfecho, mientras que el rico sufría. El pobre era feliz, mientras que el rico estaba atormentado. El pobre tenía honra, mientras que el rico estaba humillado. El pobre disfrutaba un espléndido festín, mientras que el rico anhelaba una gota de agua. El rico buscaba desesperadamente ayuda, mientras el pobre no podía proveérsela. El pobre tenía nombre, mientras que el rico no. El pobre tenía dignidad, mientras que el rico no tenía ninguna. Todas las esperanzas del pobre estaban satisfechas más allá de lo que pudo haberse imaginado, mientras que las esperanzas del rico habían desaparecido para siempre. Termina diciendo esta porción: el hombre rico es el personaje principal de la historia. El hombre pobre nunca habla. Su papel es principalmente de contraste con el rico. Las palabras del rico dan el único testimonio del infierno halladas en alguna parte de la Biblia. Mis amados hermanos, hemos visto aquí cómo el Señor nos permite observar que después de la muerte hay un lugar maravilloso más allá del sol. Que después de la muerte hay un lugar horrible también de tormento para los que rechacen la salvación que solo en Cristo podemos obtener. Queridos hermanos, la realidad es que lo que nos dice el Señor aquí es que además de todo esto, versículo 26, hay una gran cima y está puesta entre nosotros y vosotros, de manera
que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar de aquí, ni de aquí pasar allá. No solo hay una cima, sino un abismo, tanto en el cielo como en el infierno. Son infranqueables. No se puede pasar de un lugar a otro. Nadie, aunque quiera salir del infierno, lo podrá hacer. La pregunta es, ¿quién querrá salir del cielo? Es la pregunta que nos deberíamos hacer. Bueno, nadie va a querer salir de ese lugar precioso. Una vez estados allí, queridos hermanos, nadie va a querer salir de este precioso lugar. Hermanos, hay uno nomás que por ser Dios, que por su infinita misericordia y gracia, tomó la decisión de salir del cielo, de venir a nacer en un vientre de una mujer virgen, de venir a nacer como usted y como yo, de poner su vida en una cruz como sustituto único para el pecado, de resucitar al tercer día para darnos vida y para darnos vida eterna. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Entonces Él fue el único que pudo salir del cielo y regresar allí. De resto, nadie en el universo podrá llegar al infierno y salir de allí, como tampoco llegar al cielo y salir de allí. Pero el hombre rico va a hacer una segunda petición, está en el versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, para que no vengan a este lugar de tormento. La respuesta de Abraham, la respuesta que da este personaje en la parábola es que, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Bueno, aquí nos da la respuesta del por qué las personas van al infierno y del por qué las personas van al cielo. Nos dice el versículo 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Bueno, este hombre nunca esperó un Mesías y la justificación por fe en el sacrificio de un justo por los injustos para llevarles a Dios. ¿Cómo se salvan las personas hoy? De la misma manera que se han salvado durante todo el tiempo, durante toda la creación, y de la misma manera que se salvará desde el primer creyente hasta el último, por la fe. Por la fe es por gracia, claro, es un regalo de Dios, es por gracia, por medio de la fe. Versículo 30. Entonces dijo el rico allí en el tormento, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Bueno, este hombre murió, fue a condenación, está en un tormento eterno por no escuchar y obedecer la necesidad de un Salvador, sino que ahora le falta algo más. Y es que inventa una nueva forma de salvación. Está corrigiendo a Abraham y le dice, no, padre Abraham, si alguno fuere de ellos de entre los muertos se arrepentirán. No, si alguien va de entre los muertos se arrepentirán, eso es una cosa falsa. Eso no pasó. Bueno, ¿por qué? Porque el versículo 31 dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Por qué? Porque los milagros no engendran fe por sí mismos. Las palabras del Señor Jesús fueron proféticas, pues cuando Él resucitó de entre los muertos, sus enemigos no estuvieron más inclinados a creerle. Cuando Él resucitó de entre los muertos, no estuvieron más inclinados a aceptarle. Por el contrario, inventaron que se habían robado el cuerpo. Hasta hoy muchos de su propio pueblo creen que lo del Señor Jesús fue un fraude. Bueno, estaba diciendo proféticamente aquí el Señor Jesús que aunque Él se iba a levantar de los muertos, pues tampoco muchos le iban a creer. Mis amados hermanos, la parábola nos deja una enseñanza muy grande. La decisión es aquí en vida. A los profetas y a Moisés tienen, óiganlos. El Señor nos ha dejado su preciosa palabra, nos ha dejado toda su Biblia para conocer la salvación tan grande que Él nos ha dado.
en Cristo Jesús, mediante la fe, por su gracia y por creer y aceptar a nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. No es por nada más. Todas las religiones irán desafortunadamente a este lugar de tormento por, como el rico, también creer inventarse una nueva manera de salvación. Esto de inventarse una nueva manera de salvación, él cree corregir a Abraham en el versículo 30. Dice que si alguno fuere entre los muertos se arrepentirán, y esto es falso. Por eso, querido hermano y amigo, pueda usted tener la fe puesta en el Jesús bíblico, en el Señor Jesús que nos muestra la palabra preciosa de Dios. Oramos. Padre, gracias Señor. Muchas gracias, Padre. No queremos que nuestras familias y hermanos vayan a este lugar de tormento. Permítenos comunicar tu evangelio, tu nacimiento, vida, muerte y resurrección, como tú lo has planeado en tu palabra, como está escrito allí, y compartirlo de una manera muy clara, Señor. Señor, permítenos comunicar que efectivamente has puesto eternidad en nosotros y que con la muerte no termina nuestra existencia, que no existe tal cosa como aniquilación, que no existe tal cosa como exterminio del ser, eso es mentira, como sueño del alma, también son cosas que la Escritura no nos muestra. Permítenos observar tu palabra, Señor, y llevar a cabo tu propósito y voluntad. Padre, muchas gracias por este día, en ti confiamos, amén. Hermanos, buen día y bendiciones.